5 lugares de invierno en Estados Unidos que los locales evitan a propósito. Yo los visité de todos modos, y lo más aterrador no fue lo que vi. Fue lo que empezó a aparecer en mis grabaciones después de que me fui. Porque algo en esos lugares no quiere compañía. Quiere un testigo. Bienvenidos de nuevo a Bucles de Miedo. Si estás escuchando de noche, deja una luz encendida, lo justo para ver lo que tienes cerca. La gente habla de lugares peligrosos en invierno como si fuera puro sentido común. Hielo delgado, tormentas blancas, avalanchas, hipotermia. Pero hay otra categoría que nadie quiere admitir que existe. Lugares que no solo son riesgosos, son rechazados. No por letreros de advertencia, por los locales que viven más cerca de ellos. Te dirán lo mismo con palabras distintas. No vayas ahí en invierno. No, ten cuidado. Solo no. Yo no creía en ese tipo de advertencia hasta el 3 de diciembre de 2024. Ese fue el día que recibí un correo de un desconocido con un asunto que parecía una amenaza. Prohibiciones de invierno. Lee antes de viajar. Sin nombre, sin saludo, solo una lista de 5 lugares y una frase al final. Si visitas los 5, no revises tu material a solas. Debí borrarlo, en cambio, lo traté como contenido. Me dije que era perfecto, lugares reales, ambiente de invierno, tensión incorporada. Lo que no entendí fue, la lista no estaba escrita para asustarme, estaba escrita para detenerme. Esto fue lo que pasó cuando intenté convertirlo en un video. El primer lugar de la lista estaba en Colorado. El área del túnel Moffat, cerca de Winter Park. No el túnel en sí, se supone que nadie debe estar ahí. La lista especificaba algo más pequeño. Puerta de servicio. Corte este. No toques. Volé a Denver y manejé hacia allá el 7 de diciembre. Las montañas eran nieve brillante y sombras duras, y el viento hacía crujir los árboles como madera vieja. No pensaba entrar sin permiso. Me quedé en áreas públicas, me mantuve donde estaba permitido y grabé desde una distancia segura. Pero no tuve que buscar la puerta. Un panel metálico estaba incrustado en la roca, medio enterrado por nieve arrastrada por el viento, con una placa descolorida y un candado que se veía demasiado nuevo. Sin huellas, sin rastros, solo nieve intacta y un punto hundido, como si algo pesado hubiera estado ahí hace poco. Hice zoom con la cámara. Rayados en la pintura había 3 marcas. No eran letras, no era un símbolo. Solo 3 cortes, como si alguien hubiera probado una hoja. Entonces el viento cambió. Dejó de moverse entre los árboles y empezó a moverse entre las rocas, bajo y constante. Y por un segundo sonó como respiración. No la mía, no el viento. Respiración con un ritmo. Dentro, fuera, dentro, fuera. Se me tensó la piel. Revisé los niveles del micrófono. Nada se disparó, pero lo oí igual. Di un paso más cerca y mi teléfono vibró en el bolsillo. No había señal ahí arriba, yo no sabía. Aún así, la pantalla se encendió. Notas. Había aparecido una línea nueva, como si alguien la hubiera escrito mientras caminaba. No toques. Me alejé. Grabé una última toma abierta y me fui. Esa noche, en el hotel, revisé el material. El vídeo se veía normal, pero el audio tenía algo debajo del viento. 3 golpecitos suaves. Tap, tap, tap. Luego, entre los taps, un susurro con mi propia voz. Otra vez. Yo no dije esa palabra en cámara, ni una sola vez. Después de Colorado, me dije que los taps eran solo artefactos de audio. Incluso busqué
ruido de golpecitos en micrófono con viento frío, como si eso fuera a arreglar la sensación en el estómago. Pero el 9 de diciembre, mientras estaba en casa pasando el material al disco duro, mi cámara empezó a reproducir un clip sola, sin clic del mouse, sin atajo, solo la línea de tiempo saltando al momento en que ocurrieron los taps. Tap, tap, tap. Y luego el susurro otra vez. Otra vez. Cerré la laptop, fui a la cocina y me quedé ahí con las luces encendidas como un niño después de una pesadilla. Ahí fue cuando noté algo que lo empeoró. Había una franja delgada de nieve con barro en la alfombrilla. Yo no había entrado con las botas. Ahí fue cuando decidí que la lista no era una broma, era una secuencia. Y yo ya estaba dentro. En segundo lugar estaba el Minnesota, el lago Itasca. Amigable para turistas, amigable para familias. La lista no decía Lake Itasca, decía Back Bay, el hielo que no cruje. Manejé hacia el norte el 12 de diciembre. Mientras más avanzaba, más frío se volvía el aire, hasta sentirse filoso en los pulmones. En el parque todo era normal. Gente tomándose fotos junto al letrero de Mississippi Headwaters. Y luego me alejé del ruido. Back Bay solo era más silenciosa, más árboles, menos gente. Una pequeña ensenada donde el hielo se veía más oscuro, como si el agua de abajo estuviera más cerca de la superficie. Sin cercas, sin letreros. Pero noté algo de inmediato. No había huellas de animales cerca de la orilla, ni rastros de venado, ni marcas de conejo, nada. Grabé la orilla, mantuve mi distancia y hablé en voz baja. ¿Oyes eso? Nada. No cruje. Y ahí fue cuando entendí mi error. Porque el hielo no crujió, pero sí respondió. Una ondulación se movió bajo la superficie, no arriba, abajo, como una sombra pasando bajo vidrio escarchado. Luego el lente de mi cámara se empañó, solo en el centro, como si alguien hubiera respirado sobre él. Lo limpié. El empaño volvió al instante. Me empezaron a temblar las manos, y luego pasó lo más antinatural. Mis pasos dejaron de sonar como pasos. La nieve cruje. Siempre te escuchas a ti mismo. Durante unos 10 segundos no oí nada de mis propias botas. Y en ese silencio escuché 3 taps otra vez, tenues, desde la dirección del hielo. Tap, tap, tap. Di un paso atrás. El crujido volvió, como si se hubiera soltado un botón de silencio. Esa noche, revisando el material, encontré un fotograma que no recordaba haber grabado. Un primer plano del hielo, como si me hubiera inclinado justo sobre el borde. Pero yo no lo hice. Lo juro que no. Y en el reflejo del hielo oscuro, había una forma detrás de mí, alta, delgada y demasiado quieta. No dormí casi nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, oía el crujido de la nieve. Y luego, nada. Como si borraran el sonido de mis pasos. A la mañana siguiente, un empleado del parque con chaqueta de guardabosques me preguntó si había estado por Back Bay. No sonó acusador, sonó cansado. Le pregunté cómo lo sabía. Asintió hacia la sala en mis botas y dijo: «La gente vuelve de ahí más callada». Luego añadió, como si se odiara por decirlo: «Si oíste golpecitos, no les respondas». Me reí como si no supiera a qué se refería. Él no se rió. El tercer lugar estaba en Pensilvania. Kinsuah Bridge State Park. Las ruinas del viejo viaducto que los turistas fotografían de día. La lista tenía una sola línea. Bajo el tramo caído, no cuentes las vigas. Fui el 18 de diciembre porque el valle estaba cubierto de nieve fresca. Hacía que el acero retorcido se viera limpio, como si la naturaleza intentara ocultar lo que pasó. Seguí el sendero hacia abajo, quedándome en los caminos marcados.
Bajo la estructura caída, el viento se colaba por los huecos del acero, silbando en distintos tonos. Sonaba casi reconfortante. Ese confort era la trampa. Levanté la cámara y empecé a narrar, y sin pensar, hice lo que la lista me dijo que no hiciera. Conté. 1 vida. 2. 3. En 6 el sonido cambió. En 9 cambió otra vez. En 12 el viento se detuvo por completo. Y en ese silencio mi boca siguió moviéndose. Podía sentirme hablando, pero no podía oír mi propia voz. Como si alguien hubiera sacado el sonido del aire. Bajé la cámara, confundido, y vi algo en la nieve cerca del acero. Una huella. Una sola huella. Descalza, de dedos largos. No iba hacia ningún lado, no venía de ningún lado. Estaba ahí como una firma. Luego el viento volvió, fuerte, como una respiración soltada. Y mi oído volvió de golpe con él. Esa noche, mi material tuvo un problema nuevo. El audio no coincidía con mis labios. Podía verme hablando, pero el sonido capturado era de otra persona. Bajo, cerca del micrófono, contando en voz baja, al ritmo de mi boca, pero no con mi voz. Y después del número 12, la voz dijo: «Bien». Borré ese clip 3 veces. Cada vez reaparecía en mi carpeta con un nombre de archivo un poco diferente. Mismo vídeo, mismo audio, como si mi computadora lo guardara por mí. Para entonces ya había dejado de contarle a mis amigos lo que estaba haciendo. No porque no quisiera ayuda, porque no quería que nadie más escuchara. El cuarto lugar se sintió mal de inmediato, porque no era invierno como la gente lo imagina. El sur de California, el Salton Sea. La lista decía: Bombay Beach, silencio de invierno, no sigas la música. Llegué el 26 de diciembre. El aire estaba fresco, pero el lugar igual se sentía como invierno. Calles vacías, edificios abandonados y una orilla que se veía enferma. El silencio ahí no es silencio de nieve, es silencio de agua muerta, del tipo que hace que tu voz se sienta grosera. Grabé alrededor de los remolques rotos y la arena cubierta de sal. Era inquietante, pero manejable. Entonces oí música. Tenue. Una melodía como una radio vieja en otra habitación. No lo bastante fuerte para identificarla, solo lo suficiente para jalártela. Me quedé quieto y escuché. La melodía se repetía. Y en el momento en que me concentré en ella, sentí presión detrás de los ojos. Mi teléfono vibró otra vez. App de notas. Línea nueva. No sigas. Debí irme. En cambio, intenté demostrar que estaba equivocado. Caminé hacia el sonido. Me llevó entre 2 remolques abandonados. El aire olía a metal y podredumbre. El suelo crujía con sal. Y entonces la música se detuvo. Me quedé helado, porque ahora podía oír otra cosa. Respiración. Cerca, no la mía. Dentro, fuera, dentro, fuera. Y luego 3 taps. No en metal, no en una puerta. Dentro de mi cráneo se sintió así. Tap, tap, tap. Mi visión se nubló medio segundo. Y cuando volvió, yo estaba parado en otro lugar, a unos 15 pies, mirando hacia la orilla. No recuerdo haberme girado. Mi cámara seguía grabando. Cuando revisé ese clip después, el video mostraba una sombra pasando por el lente, como una mano cubriéndolo. Y en el audio, una voz tranquila dijo: «Sigue».
Revisé el sello de tiempo en mi cámara. Decía que había estado grabando 22 minutos, pero yo habría jurado que fueron 5. En el camino de vuelta al hotel, mi radio seguía atrapando las mismas 3 notas, un pequeño bucle de esa melodía, sin importar la estación que cambiara. Cada vez que pasaba, se me tensaban las manos en el volante, esperando los taps. Esa noche, abrí mi maleta y encontré un objeto nuevo metido debajo de mis camisetas. Un recibo blanco, sin nada impreso, excepto 3 puntos de tinta. Punto, punto, punto. Como si el papel mismo estuviera dando taps. El quinto lugar me llevó de vuelta al Atlántico. La isla. La lista decía: No Man's Land, desembarco en invierno, no duermas. Después del cuarto lugar decidí parar. Me dije que era coincidencia. Me dije que ya tenía suficiente para un vídeo de Top 5. Entonces, el 2 de enero de 2025, recibí otro correo del mismo remitente anónimo. Lo empezaste, termínalo. Adjunto venía un clip de 5 segundos, grabado dentro de mi auto, de noche. En el asiento del pasajero había una forma, oscura, alta, sentada recta como una persona fingiendo ser humana. El clip terminó con 3 taps. Tap, tap, tap. No dormí después de eso. Así que el 4 de enero me reuní con un capitán local de charters cerca de Martha's Vineyard. Le dije que quería material de invierno cerca de No Man's Land, desde el agua, sin desembarcar. Me miró como si ya lo hubiera oído antes. Luego dijo: no nos acercamos. Ofrecí más dinero. Dudó. Luego aceptó llevármelo bastante cerca para grabar, todavía en el barco. Llegamos a un punto donde la isla era una masa gris y baja contra el mar. El cielo de invierno estaba plano y el agua estaba oscura. Y entonces la radio del capitán siseó. No una transmisión, no estática. Un susurro. No. El capitán se puso pálido. Apagó la radio al instante. ¿Qué fue eso?, pregunté. Miró fijo al frente y dijo: eso no era el canal 16. El barco derivó. El capitán intentó arrancar el motor. No giró. Se me cayó el estómago porque ya conocía el patrón. Sabía lo que venía. La línea del ancla se tensó como si algo la jalara desde abajo. El barco giró un poco, sin que el capitán lo dirigiera, y se alineó hacia la isla como una brújula encontrando el norte. Entonces, desde el aire a nuestro alrededor, no por la radio, no por mi teléfono, oí una voz. Tranquila, cerca. Hiciste la lista. Se me secó la boca. Se me entumecieron las manos. El capitán susurró: nos vamos. Pero el motor no arrancaba, y el barco seguía avanzando de a poco. Ahí fue cuando lo vi en la orilla. Un camino recto marcado en la hierba, entrando hacia el interior. Y al lado, una forma oscura, quieta, mirando al agua como si estuviera esperando. Mi cámara estaba grabando. Mi micrófono estaba grabando. Y mi teléfono vibró una última vez. App de notas. Una última línea. No revises a solas. Antes de llegar al giro, necesito que entiendas cómo me sentía en ese barco. No estaba pensando en fantasmas, no estaba pensando en leyendas. Estaba pensando en vergüenza, en explicarles a las autoridades por qué estaba cerca de una isla protegida en invierno, en ser el tipo que se pasó por contenido. Y entonces la voz habló, y ese miedo normal murió al instante, porque nada humano habla así. Nada humano suena tranquilo cuando te tiene. Esto fue lo que por fin entendí en ese momento. Esos 5 lugares no eran sitios turísticos embrujados. Eran puntos de control. 5 tipos distintos de silencio de invierno: montaña, lago, ruina,
mar muerto, isla. Cada lugar te quita algo, tu sonido, tu memoria, tu sentido de dirección. Y cada lugar te devuelve lo mismo, un ritmo. Tap, tap, tap. Como un código, como un golpe, como algo aprendiendo cómo entrar. Le dije al capitán que encendiera las luces de la cabina, brillantes, todas las luces que teníamos. En el momento en que las luces se encendieron, la forma oscura en la orilla se movió. No caminando, no dando pasos, parpadeando, como si odiara ser vista con claridad. El capitán intentó el motor otra vez. Esta vez arrancó. Giramos con fuerza alejándonos de la isla y aceleramos hacia un lugar seguro. 2 días después, el 6 de enero de 2025, hice lo que me advirtieron que no hiciera. Me senté a solas y revisé los 5 clips en orden: montaña, lago, ruinas, mar muerto, isla. Luego el 5.º vídeo siguió reproduciéndose más allá del punto donde yo dejé de grabar. Pantalla negra, solo audio, casi 1 minuto entero. Y en ese minuto oí 2 voces. La voz del capitán, tenue: nos vamos. Y luego mi voz exacta, respondiendo, tranquila y segura: no, la próxima temporada. Luego 3 taps. Tap, tap, tap. Me quedé ahí en la oscuridad, dándome cuenta de algo que todavía no puedo aceptar. No sé si eso fue una grabación mía o un ensayo. Así que aquí va mi advertencia, clara. Si alguna vez encuentras un lugar de invierno que se sienta demasiado silencioso, silencioso de una forma que hace desaparecer el sonido de tus pasos, vete. No lo pruebes. No lo conviertas en contenido. Porque los peores lugares no intentan asustarte. Intentan entrenarte. Y si te preguntas si ya terminé con esa lista, me desperté esta mañana con arena en mi auto y pegada al volante había una hoja impresa. 5 lugares. La misma lista, pero esta vez había una 6ª línea al final. Trae a alguien. Quédate conmigo.